Compañeros, muy buenas noches con todos ustedes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenas noches, Magister, sí la escuchamos. Perfecto, compañeros. Voy a proceder, compañeros, a compartir mi pantalla para poder empezar la clase del día de hoy, ¿sí? En esta clase, compañeros, vamos a abordar acerca de cómo a través del diagnóstico nosotros podemos comprender, entender de una mejor manera las diferentes problemáticas educativas que se presentan en nuestro contexto como país, ¿sí? Para ello voy a compartir con todos ustedes el propósito y los objetivos de aprendizaje de la clase de hoy. En la clase de hoy, el objetivo es que ustedes puedan comprender qué es el diagnóstico, específicamente que puedan definir con precisión acerca de los diagnósticos educativos, basarnos en sus características fundamentales y poder ejecutar de manera asertiva cómo los docentes deben realizar su práctica docente enfocándose en la parte reflexiva y sobre todo utilizar de manera adecuada las evidencias, ¿sí? Asimismo, poder analizar el procedimiento metodológico con la finalidad de que los diferentes diagnósticos que se puedan presentar sean detallados de manera adecuada y se puedan identificar las técnicas y los instrumentos apropiados para cada uno de estos procesos, ¿sí? Y finalmente, pues poder transferir el conocimiento de diferentes formas, específicamente cuando ustedes ya los han adquirido a estos conocimientos, puedan aplicar estos diagnósticos de manera auténtica con la única finalidad de que como futuros maestros de educación básica, pues obviamente tengan un buen desarrollo, ¿sí? Ahora, algo importante, compañeros. Dentro de nuestro contexto como país, ¿sí? Y dentro de los diferentes niveles educativos, específicamente desde segundo año de educación básica hasta hasta tercero de bachillerato, perdón, lo que nosotros podemos identificar son diferentes problemáticas, muchas situaciones o dificultades que se observan con mayor frecuencia en varias instituciones educativas, pero sobre todo poder identificar qué aspectos académicos, no solo cognitivos, sino también hay una gran cantidad de problemas, específicamente cuando lo enfocamos a la conducta, también a la parte social y otro porcentaje con ciertas clases o ciertas estrategias motivacionales que afectan netamente el desarrollo del proceso educativo. Ahora, cuando nosotros como maestros identificamos todas estas posibles problemáticas, pues también es importante mencionar qué respuestas darían los docentes de educación general básica. Para ello, ¿cómo suelen actuar los docentes ante estas dificultades? Es bastante difícil poder tener una sola respuesta, porque por lo general los maestros se enfocan en dar una respuesta a estas problemáticas comunes, específicamente dependiendo del contexto y utilizando las estrategias diversas que pueden aplicar. Para ellos, para ello, para ello, ¿qué es lo que nosotros podemos ejecutar al momento de emitir una respuesta? Las respuestas a estas situaciones son reactivas o preventivas. Son aquellas evidencias en las que nosotros como maestros tomamos como una acción de impulso ante el problema o realmente nosotros nos estamos enfocando en poder prevenir estas dificultades. Y también dentro de nuestro contexto como país en las aulas de educación básica, se puede evidenciar que para tomar decisiones educativas acertadas, pues no hay una lista básicamente de qué es asertivo, pero sí lo que
se decide en el momento en que los maestros, pues obviamente abordamos estas problemáticas, la mayoría de los maestros toman estas decisiones más bien por experiencia, ¿sí? Considerando que pueden intervenir otros elementos también con la finalidad de poder, pues, diseñar aquellas intervenciones efectivas cuando las problemáticas son frecuentes dentro del aula clase. Por lo tanto, de manera general, cuando los maestros identificamos todas estas problemáticas dentro del aula clase, nosotros debemos prepararnos para poder abordar un diagnóstico educativo de manera correcta. La manera correcta básicamente siempre se va a basar, compañeros, con la experiencia y el expertise del docente. Porque obviamente, como les menciono, es muy difícil decir que hay una ruta, no, porque lastimosamente, pues los maestros no somos robots y ciertas circunstancias problemáticas, muchas de las veces, pues obviamente no son planificadas. Por lo tanto, la experiencia del docente y los conocimientos previos van a ser su mejor carta que el maestro puede jugarse al momento de identificar estas problemáticas. Dicho esto, compañeros, para que podamos ir comprendiendo de manera más profunda de la temática, vamos a partir de la definición acerca de qué es un diagnóstico educativo. El diagnóstico educativo, compañeros, es un proceso sistemático, reflexivo y científico netamente de análisis. Y en la evaluación, pues obviamente nos permite ubicarnos en situaciones educativas de nuestro contexto, de las diferentes instituciones. Y obviamente cuando hablamos de un diagnóstico educativo, nosotros como maestros vamos mucho más allá de simplemente observar. Esto implica que debemos recolectar datos, debemos analizarlos con un rigor académico, metodológico, con la finalidad de poder comprenderlos e interpretarlos de manera asertiva. El diagnóstico educativo, pues, es un proceso que constituye la base fundamental para la toma de decisiones informadas. Asimismo, para poder emitir y redactar una planificación de acciones pedagógicas efectivas. Y cuando el diagnóstico está bien realizado, nos permite pasar de intuiciones y supuestos a intervenciones fundamentadas con evidencias concretas. Dentro del contexto, sí, el diagnóstico esencial para atender esta diversidad del alumnado nos permite adaptar las prácticas docentes a las necesidades reales de cada uno de nuestros grupos. ¿Cómo nosotros lo podemos analizar? ¿Cómo nosotros podemos adaptar este contexto? Es importante que nosotros mencionemos que para poder realizar un diagnóstico educativo, primero debemos examinar la situación con una profundidad metodológica, ¿sí? Luego debemos valorar los criterios y los fundamentos de manera objetiva. Y también es importante, compañeros, que podamos comprender, entender cuál es la situación específica que se desata dentro de este entorno específico. Y como último, accionar viene la toma fundamentada de decisiones, ¿sí? Pero para nosotros poder tomar una decisión, es importante que primero conozcamos los datos y los podamos interpretar. Ahora, ¿qué es importante mencionarle? Cuando nosotros hablamos del diagnóstico educativo que tiene un peso demasiado fuerte dentro del sistema de educación, los diagnósticos educativos, compañeros, representan un cambio paradigmático específicamente a la práctica docente. Y en este sentido, pues los docentes nos permiten transitar desde ese enfoque intuitivo que por el simple hecho de ejercer esta profesión uno lo desarrolla, prácticamente lo cambiamos por un enfoque profesional. Y para nosotros poder tomar de manera asertiva este análisis e interpretación de datos, es importante que nosotros evitemos tomar decisiones arbitrarias, basadas o fundamentadas a la improvisación.
Asimismo, a través del diagnóstico educativo, nosotros podemos identificar necesidades reales, como por ejemplo, posibles situaciones que se presenten o que estén obstaculizando el proceso de enseñanza-aprendizaje, posiblemente problemas que sean más profundos específicamente con necesidades auténticas de los estudiantes. Nos estamos refiriendo a la parte social, a la parte socioemocional, a la parte académica, a la parte cognitiva, a la parte de cómo el contexto sí influye en la manera en la que los niños aprenden, etcétera. Y obviamente pues proporcionamos una base sólida con la finalidad de poder diseñar una estrategia de intervención específica que se base en mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, compañeros, dentro del sistema educativo, cuando un sistema educativo que no diagnostica adecuadamente está condenado a repetir los mismos errores y a perpetuar las mismas desigualdades. Es por eso que el diagnóstico es el primer paso hacia la equidad educativa. El sistema educativo está en la obligación de realizar estos diagnósticos educativos. ¿Sí? Ahora, vamos avanzando. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros debemos realizar para poder desarrollar un buen diagnóstico educativo? Para nosotros permitirnos que el diagnóstico educativo siga el proceso secuencial y ordenado de manera sistemática, debemos realizarlo en 7 fases. Cada una de estas fases construye su importancia sobre el paso anterior y todos son extremadamente indispensables para poder garantizar la validez del diagnóstico educativo, ¿sí? Y finalmente, pues a través del diagnóstico educativo nosotros vamos a tener un diagnóstico final. Y para nosotros poder aplicar de manera correcta esta metodología, debemos partir definiendo la situación que requiere atención. Por lo tanto, si yo como director de cualquier institución educativa tengo que aplicar estos diagnósticos educativos, es la única manera en la que yo pueda, a través de mi accionar, a través de mi dirección, a través de mi coordinación, podamos ir resolviendo los problemas reales de las diferentes instituciones educativas. Cuando las autoridades no realizan este tipo de diagnósticos educativos, perdón, las instituciones educativas se van degradando, se van desgastando, se van dañando y se van perdiendo cada vez con el pasar del tiempo, van deteriorándose hasta que al final van dañando la calidad educativa, ¿sí? Entonces, dentro de la primera fase que nosotros debemos enfocarnos para poder desarrollar un diagnóstico educativo, nosotros partimos con la identificación de la problemática. Debemos definir con precisión cuál es la situación que requiere atención. Si bien una institución educativa va a tener varias situaciones que requieren atención, pues siempre vamos por lo prioritario, ¿sí? Hacemos una lista y la que tiene mayor peso, con esa es la que debemos empezar. Luego debemos plantear el objetivo. Para poder plantear el objetivo debemos establecer qué buscamos conocer, comprender o solucionar. Recordemos que los objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser logrables. Luego recolectamos la información real para poder tener datos reales, datos certeros para que cuando hagamos el análisis podamos aplicar asimismo las técnicas e instrumentos apropiados. Si en la recolección de información mis datos son alterados, no son reales, yo no voy a poder resolver la problemática, ¿sí? Cuando yo tengo recolectada la información, es momento de procesar y examinar los datos recopilados. Esto me va a permitir a mí, una vez que yo proceso y examino los datos, me va a permitir tener la idea clara y voy a poder identificar los factores que originaron esta problemática. Básicamente, yo con esto me
me estoy dando cuenta, planteo y ya tengo registrado cuál es la causa de esta problemática. Ante esta problemática, lo que tengo que hacer es redactar un informe estructurado y fundamentado para dar a conocer cuál es el diagnóstico que nosotros hemos identificado. Una vez que yo redacto el informe, es momento de sugerir estrategias, proponer respuestas o acciones preliminares que me van a permitir mejorar o básicamente solucionar esta problemática. Ahora, ejemplos claros de lo que nosotros podemos identificar cuando estamos hablando cuando estamos hablando de posibles problemas. ¿Qué es lo que nosotros podemos identificar? En el paso número uno o en la fase número uno de la que hablábamos, que es la identificación de la problemática, nosotros podemos entender que este es el punto de partida de todo diagnóstico, de toda situación, de toda posible investigación. Mi punto de partida es poder identificar la problemática. Y cuando hay una definición vaga o general, pues básicamente me va a conducir inevitablemente a un diagnóstico poco útil y con acciones desenfocadas. Por lo tanto, para poder identificar la problemática de manera asertiva y precisa, primero debe ser específica, ¿sí? Es decir, describir la situación sin ambigüedades ni generalizaciones, puntual. Luego debe ser observable. Se refiere a fenómenos que pueden ser detectados y medidos objetivamente. Debe ser contextualizada en tiempo real, espacio y con grupos determinados. Y por supuesto debe ser delimitada. Si es excesivamente amplia, pues obviamente mis límites no van a ser claros y tampoco la investigación va a ser precisa. Por lo tanto, debo establecer límites claros sobre qué incluye y qué excluye la problemática, qué es correcto y qué es incorrecto. La forma incorrecta es cuando nosotros generalizamos demasiado. Un ejemplo puntual, los estudiantes no aprenden bien. Demasiado son cuando, por ejemplo, nos planteamos esta problemática. Los estudiantes no aprenden bien, es demasiado general, es demasiado suelto. Pero miren la diferencia cuando yo me enfoco un poco más allá dentro de la problemática. Bajo rendimiento en la comprensión lectora en el grupo de séptimo grado paralelo A durante el ciclo escolar 2024-2025, ¿sí? Si ustedes analizan las dos problemáticas, obviamente en la opción número 2, nosotros estamos siendo específicos, estamos contextualizando y un, es una problemática que puede ser medible. Ahora, como ustedes están realizando esta primera experiencia dentro de la investigación y en cuarto ciclo van a seguir desarrollando investigaciones a través de sus prácticas preprofesionales, es importante, compañeros, que ustedes primero puedan identificar de manera real cuál es la problemática y cuando ya la hayan identificado la puedan definir de manera correcta con la única finalidad de que puedan ir puliendo sus habilidades para futuras investigaciones. Ahora, cuando nosotros decimos que necesitamos recolectar información, ¿por qué la recolección de la información es el corazón empírico del diagnóstico y por lo tanto de una investigación? Es el corazón empírico porque en esta fase, compañeros, se requiere que se seleccione estratégicamente, aplicando técnicas e instrumentos que sean válidos, confiables, pero sobre todo que nos permitan recolectar esa información con la cual nosotros vamos a poder tomar decisiones. Y nosotros ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Para poder recolectar información podemos utilizar las diferentes técnicas, como por ejemplo la observación directa, ¿sí? Que es el registro sistemático del comportamiento, interacciones, dinámicas que se desarrollan en el aula.
a través de guías estructuradas o diarios de campo. Recuerden que la observación directa está muy relacionada con los diarios de campo. En las entrevistas, como ya lo hemos visto en clases anteriores, son conversaciones planificadas con los actores clave que yo voy a investigar. A través de la encuesta y los cuestionarios son ya instrumentos estandarizados, ¿sí? Que me permiten recolectar información de muchas personas simultáneamente en forma estructurada. Por lo general, las encuestas, compañeros, se utilizan para grupos sumamente amplios. Mínimo, para aplicar una encuesta podría ser como mínimo 10 personas, ¿sí? Si yo no tengo 10 personas, obviamente entonces yo no podría aplicar una encuesta. Yo estaría, básicamente lo correcto, lo idóneo, es que yo plantee más bien una entrevista. Todo depende de la muestra con la que yo estoy trabajando. Y finalmente, compañeros, la información que yo pueda sacar de la observación de las entrevistas y de las encuestas debe ser revisada a través de diferentes análisis, registros, planificaciones, evaluaciones, en fin, con la finalidad de poder ordenar mi información. Una vez que yo tengo clara la técnica que voy a aplicar, por ejemplo, si es que me decido o yo me enfoco en la observación, pues aquí a través de la observación yo puedo realizar también el levantamiento de mi informe diagnóstico con la finalidad de poder tener no solamente una buena intencionalidad, sino más bien que la información venga estructurada y esté registrada, ¿sí? Los aspectos que yo debo considerar cuando me decido o me inclino por aplicar la observación son los siguientes: conductas y actitudes, el nivel de participación, las estrategias de aprendizaje, las respuestas de diferentes metodologías y las dinámicas grupales. Mientras que en las entrevistas a mí me permiten como investigador poder acceder en cambio a la información que quizás a través de mi percepción, de mi vista, de mi interpretación de las situaciones no es suficiente, ¿sí? Entonces, esa observación que no es observable, que yo no la puedo registrar a través de mis sentidos, como por ejemplo las percepciones, las motivaciones, las experiencias previas, los contextos familiares, ¿sí? Entonces, ante estas situaciones yo aplico la entrevista y por lo general en el sistema educativo, pues los actores van a ser siempre docentes, estudiantes y padres de familia, ¿sí? Ahora, esta triangulación de fuentes a mí me permite combinar la observación y también la entrevista con la finalidad de contrastar la información que yo estoy percibiendo y de esa manera complemento y completo todos los datos con los que yo voy a trabajar. Ahora, ¿para qué me sirve a mí aplicar una encuesta? Las encuestas, compañeros, son grandes herramientas porque a través de esos cuestionarios que nosotros contestamos, participamos, pues recopilamos información estandarizada de grupos grandes, extremadamente grandes, como yo les había dicho, de manera eficiente y efectiva. A través de preguntas cerradas, cuando yo aplico una pregunta cerrada, pues voy a tener datos cuantitativos y cuando formulo preguntas abiertas voy a tener datos cualitativos y esto me va a permitir a mí contrastar estos datos estadísticos. Las ventajas de utilizar encuestas pues son varias, pero dentro de las más importantes nosotros podemos mencionar que nos permiten tener comparaciones estadísticas, garantizan el anonimato cuando no es necesario, nos permiten facilitar el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Cuando como personas, pues obviamente percibimos mucha información, podemos ir tabulando, midiendo y comparando estos datos. Y también se pueden aplicar de forma masiva y simultánea. Es por eso que las encuestas son sumamente utilizadas en las investigaciones. Ahora, ¿qué pasa con la revisión documental? ¿Sí?
Los documentos institucionales pues ya tienen una información valiosa y objetiva y nos permiten comprender de mejor manera los datos que nosotros estamos obteniendo, respaldándonos de investigaciones que ya tienen estos datos y están documentados. Los documentos claves para nosotros poder revisar son básicamente evaluaciones previas, listas de asistencia, planificaciones, informes o seguimientos anteriores y las evaluaciones psicopedagógicas previas. Luego llegamos al paso 4, pues que nos permite que nosotros analicemos de manera crítica y reflexiva toda la información de los datos que hemos conseguido y obviamente, pues para analizar la información debemos organizarla, compararla y sobre todo contrastarla con otros datos que ya han sido fundamentados o investigados previamente con la finalidad de poder nosotros explicar las situaciones en caso de mejora o en caso de que quizás no sucedió nada, porque también puede pasar. Para nosotros analizar la información, primero debemos clasificar, compañero, los datos. Cuando nosotros clasificamos los datos, pues básicamente podemos tener ya la capacidad de poder dar lectura a estos datos y poder tener un análisis exacto de la problemática en base a todos los datos que nosotros recopilamos. Y finalmente, cuando ya tenemos esta identificación de datos, podemos relacionar cómo están medidas las variables que se pudieron identificar en las problemáticas y cómo las estrategias metodológicas que cada uno puede proponer para solucionar estas problemáticas influyen de manera positiva, se evidencian cambios, hubo mejoras, etcétera. Ahora, el análisis de información, los expertos nos dicen que debe ser sumamente rigurosa, debe ser transparente, pero sobre todo debe estar fundamentado. Para yo poder respaldar el estudio que estoy haciendo, debo respaldarlo con interpretaciones que fueron previas a las mías y que tienen un respaldo académico. Y cada uno de estos respaldos a mí me van a permitir llegar a una conclusión con la finalidad de exponer los datos que yo estoy recopilando. Ahora, dentro del análisis, nosotros podemos identificar dos tipos de análisis. El cuantitativo, obviamente como su palabra lo dice, cuantitativo se refiere a datos, números que son medibles, y el cualitativo, en cambio, son interpretaciones más significativas como percepciones, experiencias, etcétera. Cuando nosotros hablamos de un análisis cuantitativo, nosotros podemos utilizar herramientas principales como, por ejemplo, tablas de frecuencia para poder categorizar los datos, para poder tabular los porcentajes, que obviamente pues me permite tener una comparación con la emisión de los resultados. Los gráficos, básicamente, que pueden ser a través de barras, líneas o diagramas circulares para poder evidenciar cuál es el cambio, mejora que se da como resultado final de la investigación y las medias estadísticas que nos permiten realizar o tener una desviación estándar para poder hablar de manera porcentual y no solo investigamos con un sustento teórico, sino que también aportamos a través de la data y obviamente plasmamos estos resultados. Mientras que en el análisis cualitativo, nosotros podemos utilizar herramientas como, por ejemplo, examinar los textos de las entrevistas, ¿sí? Podemos agrupar más bien opiniones o experiencias similares. Podemos tener una perspectiva, ¿sí? Utilizando algunas citas textuales y también podemos contrastar versiones de diferentes actores, siempre y cuando nosotros pues obviamente nos enfoquemos en esta parte de las experiencias. Para nosotros poder responder con números al cuánto y cuántos intervienen en este porcentaje de la investigación, nosotros debemos
complementar nuestros análisis de manera metodológica. ¿Y cómo aplicamos la parte de la metodología? Obviamente dependiendo del tipo de investigación que vamos a trabajar y sobre todo cuáles son las causas que nos provocan o se presentan en esa problemática. Dentro de las causas, nosotros podemos encontrar dos tipos de causas. Unas son las superficiales, que se llaman básicamente las causas internas o endógenas, y las causas externas o exógenas, ¿sí? Tanto las internas como las externas son situaciones que a nosotros nos permiten comprender de mejor manera qué factores las conforman. ¿Sí? Dentro de las causas internas, podemos mencionar que son situaciones o factores que ocurren dentro del sistema escolar, sobre los cuales la institución educativa tiene mayor control y capacidad de intervención directa. Por lo tanto, todo lo que suceda dentro de la institución educativa van a ser causas endógenas, ¿sí? Como por ejemplo, metodologías docentes inadecuadas o poco diversificadas, baja motivación y autoestima del estudiante, clima del aula negativo o conflictivo, evaluaciones desalineadas con los aprendizajes esperados y falta de materiales didácticos o tecnológicos dentro de la unidad educativa. Eso cuando hacemos referencia a las causas internas. Y las causas externas, en cambio, son factores que provienen netamente del entorno socioeconómico de nuestros estudiantes y también provienen de la parte cultural. Aquí la escuela tiene casi ningún control directo sobre ellas. Y los ejemplos frecuentes que se evidencian en estas causas externas son contextos familiares desfavorables o falta de apoyo en casa, condiciones socioeconómicas muy adverso, muy fuerte, como por ejemplo trabajo infantil, pobreza, una brecha social muy marcada. Las barreras lingüísticas y culturales también son causas externas, así como problemas de salud física o mental que no han sido atendidos, no han sido abordados, son causas externas y el limitado acceso a los recursos educativos fuera de la escuela son causas externas. ¿Cómo nosotros jerarquizamos estas causas? Ya que no todas las causas identificadas tienen el mismo peso o el mismo impacto. Para esto, compañeros, es importante que podamos jerarquizar y sobre todo priorizar los factores más determinantes para poder evidenciar los diferentes esfuerzos hacia las intervenciones que van a tener un mayor efecto. Y para poder jerarquizar los procesos debemos seguir los siguientes pasos. Primero, debemos distinguir las causas de mayor influencia o el alcance sobre la problemática. Segundo, una vez que yo tengo identificadas las causas, debo clasificar cuál es la más determinante hasta las secundarias o coadyuvantes. Y finalmente, debo sustentarme con evidencias. Sí, cada causa debe estar respaldada por datos específicos, sí, por datos reales. Y finalmente, nosotros debemos decidir, evaluar, ¿es viable nuestra intervención? Consideramos qué causas pueden ser modificadas con los recursos que tenemos a la mano, porque tampoco vamos a buscar una problemática, vamos a hacer todo la parte de la logística, abordamos las encuestas, las entrevistas, pero al final no tenemos los recursos. Entonces, para nosotros poder evaluar la viabilidad de intervención, es importante que seamos realistas con los recursos que tenemos a disposición, ¿sí? Dentro de los criterios de priorización, nosotros primero debemos medir su magnitud de impacto, revisar la frecuencia con la que sucede este problema, ver la viabilidad de modificación, ver si realmente va a ser posible cambiarlo, la urgencia, la atención a esta problemática y no nos podemos olvidar de
ser realistas al momento de contar con los recursos disponibles. Hay muchas de las veces que las problemáticas son enormes, 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 enormes. Y claro, a veces uno como ser humano se deja como que ganar por ver la necesidad, también uno se motiva muchísimo, ese sentir de querer ayudar, de querer cambiar, pero muchas de las veces los recursos disponibles no son los suficientes y a veces la gestión del maestro tampoco es como que va a poder traer todo ese contingente necesario para cambiar varias problemáticas que dentro del sistema educativo, cuando ustedes ya tengan la posibilidad de ejercer esta profesión, se van a dar cuenta que en una institución educativa lo que brilla o abunda son varios problemas de los que hemos venido hablando. Pero como maestros, lo principal que debemos tener en cuenta es la parte de los recursos disponibles, ya que a menudo las causas más visibles no solo son manifestaciones de los factores estructurales, más bien cuando aplicamos un buen diagnóstico, podemos identificar cuáles son los niveles que lo causan y más bien desde esta parte podemos abordarlo. Cuando ya nosotros hemos identificado, sí, todo el diagnóstico, ya hemos visto cuáles son los recursos disponibles, ya hemos hecho esta ruta de jerarquización de la problemática, es importante elaborar el diagnóstico escrito. El diagnóstico escrito es el resultado de todos los pasos que hemos mencionado hasta hoy. ¿Y qué es lo que sucede con ese diagnóstico? Al ser el producto formal y tangible de todo el proceso educativo, cualquier persona que lo lea tiene que tener la característica de comunicar de manera clara, ordenada y profesional los hallazgos y análisis y conclusiones de estudio del diagnóstico, con la única finalidad de que a través de este documento, que es la constancia, su respaldo, pueda ser la base para la toma de futuras decisiones y sea la base del diseño de una buena intervención. Cuando nosotros ya hemos descrito el problema, hemos aplicado la metodología, hemos visto los resultados, hemos analizado los resultados, finalmente lo que nos corresponde es elaborar las conclusiones. El documento formal debe ser un documento que tenga un lenguaje claro, académico, accesible y que obviamente, como lo habíamos mencionado al inicio, tenga su respaldo bibliográfico. Cuando yo ya tengo este documento, pues el diagnóstico no termina simplemente con la identificación de las causas, debe culminar con las recomendaciones, pero sobre todo deben constar qué acciones deben desarrollarse después de esta investigación. Y para poder aplicar redactar más bien unas buenas recomendaciones, debemos hacerlo tomando en cuenta las siguientes características. Deben estar basadas en evidencias, deben ser específicas y operativas, deben ser viables, deben ser priorizadas y sobre todo deben siempre orientar a la mejora. Dentro de los niveles de intervención, pues obviamente pueden ser varios, se puede dirigir a varios grupos de manera individual a un estudiante específico, grupal, ya sea toda el aula clase, docente para la práctica pedagógica, institucional para la parte administrativa y organización escolar. Y si es para la comunidad, pues obviamente estamos hablando de las familias y el entorno. ¿Qué es importante mencionarles, compañeros? Que cuando nosotros priorizamos las acciones, pues obviamente podemos también generar resultados visibles con la única finalidad de poder diseñar estrategias que realmente sean acciones que nos demuestren que podemos mejorar, ¿sí? ¿Qué ejemplos se pueden prácticamente
observar en las diferentes instituciones educativas, por ejemplo, las problemáticas que más se han evidenciado son estrategias activas de la lectura. En este tema, lo que se pide es que se pueda implementar metodologías como una lectura compartida, subrayado estratégico, elaboración de mapas conceptuales, técnica de preguntas antes, durante y después de la lectura, capacitaciones a los docentes para poder formarse o que les permita más bien formarse de manera continua. También lo que se ve actualmente como sociedad es que hay muy poco compromiso y acompañamiento familiar. Y el Ministerio de Educación, el DESE, que es el que está impulsando estas campañas, lo que está pidiendo es que en cada trimestre al menos haya una reunión de escuela para padres en donde la temática va a ser el fortalecimiento y el acompañamiento familiar, con la finalidad de recordarles a los padres de familia que el apoyo, el acompañamiento, la responsabilidad de sus hijos actualmente se ve muy poco compromiso por los diferentes em, por las diferentes situaciones familiares, sí se ha podido evidenciar que los padres de familia están como que muy ausentes. Y la idea y la propuesta del DCES o de básicamente que viene desde el Ministerio de Educación a través del DESE es que las instituciones educativas puedan diseñar talleres o sesiones para padres de familia sobre cómo acompañar todo el proceso de aprendizaje de sus hijos y se está enfocando mucho en la parte de la animación a la lectura. Es por eso que a través de estas escuelas de padres lo que se está queriendo es despertar nuevamente el interés por leer, pero sobre todo que la presencia y la responsabilidad del rol de los padres permanezca. Y finalmente también a través del MiniDuc lo que se pretende es que todos los materiales didácticos puedan ser como que de uso múltiple. Quizás el recurso que le funcionó al profesor de segundo año de educación básica de Esmeraldas lo pueda compartir con el mismo profesor a través del aplicativo Colmena, con el profesor que, por ejemplo, trabaja en Cuenca. ¿Sí? Entonces, poder seleccionar, crear y compartir materiales para las diferentes asignaturas son ejemplos concretos de acciones de mejora que a través de varias investigaciones preliminares, pues estas problemáticas se repiten y las soluciones son las que estamos mencionando. ¿Sí, compañeros? Finalmente, a través del chat quiero pedirles, por favor, que como ustedes que están básicamente, pues van a ser futuros maestros de educación básica, puedan contestar cualquiera de estas tres interrogantes. ¿Por qué es importante el diagnóstico? ¿Qué riesgos existen si no se diagnostica correctamente? ¿Y cómo mejora la práctica docente esta parte de la evaluación diagnóstica? ¿Sí? Entonces, a través del chat, por favor, para que puedan dejar su aporte. Y finalmente, pues recuerden que a través de de estos diagnósticos tempranos, nosotros como maestros, pues tenemos una oportunidad para desarrollar de manera correcta nuestro rol profesional, pero sobre todo recordemos que cuando nosotros elaboramos un diagnóstico, básicamente estamos apoyando, contribuyendo a la mejora dentro del ámbito educativo. ¿Sí, compañeros? Entonces voy a dejar de compartir para que ustedes puedan compartirnos sus criterios, su opinión en el chat. ¿Sí? Les voy a colocar la pregunta en el chat para que puedan... Les respondemos las tres preguntas, No, ¿verdad? solo una de las tres, Ah, ya. solo una de las tres.
Ya, compas, mientras ustedes contestan las preguntas, quiero comentarles que la siguiente clase vamos a desarrollar el videoforo y que la primera semana de febrero, pues obviamente va a estar habilitada la evaluación correspondiente a la unidad número 3, ¿sí?
Ok, compañeros, ya tenemos los aportes en el chat, ¿sí? El de Jimena nos menciona las causas, problemas, necesidades que podemos diagnosticar dentro de las realidades educativas para poder proponer algún tema de mejora para cada uno de estas problemáticas. Erika Moposita también nos menciona una buena toma de decisiones, ya, al docente fundamental, a través de acciones implementadas, datos concretos. Perfecto. Brian nos dice qué riesgos existen si no se diagnostica adecuadamente. Ya, esto conlleva riesgos críticos, estigmatizar al alumno bajo etiquetas. Educación temprana precisa. Muy bien, Brian. El vía Paqui, diagnóstico es relevante. Verídicas, ya, perfecto. Y Nayeli, el diagnóstico es bueno. Perfecto, compañeros. Listo. Eso sería todo, referente a la clase. Nos vemos en la siguiente asignatura y recordarles, porfa, que la siguiente semana realizamos el videoforo, ¿sí? Para que porfa se unan. Entonces, compañeros, voy a detener la grabación. Nos encontramos en el aula de psicología, ¿ok? Nos vemos ahora. Pasen muy bien.